Muy buenos días, estudiantes del Liceo de Unité de Chía, del grado octavo. En el día de hoy vamos a ver repaso, prueba diagnóstica, grado octavo. Los temas que vamos a ver en el día de hoy son claves para pruebas diagnósticas que ustedes van a presentar. Entonces tomemos apuntes e investiguemos para que nos vaya bien en esta prueba. Comenzaremos con los tipos de texto. Hay diferentes clases de textos: texto narrativo, texto descriptivo, texto expositivo, que también llamado texto explicativo o texto informativo. Texto argumentativo, texto discontinuo, texto instructivo y texto dialógico. Empezamos con el texto narrativo. Un texto narrativo es aquel texto que cuenta la historia que se desarrolla en un periodo de tiempo y en un lugar determinado. Entre estos textos tenemos el cuento, la leyenda, el mito, las crónicas, que son historias que se narran de un personaje o de varios personajes de un lugar como las montañas, en los palacios, etc. Y en un tiempo que es pasado, presente o futuro. Texto descriptivo es el que realiza una descripción de algún tipo de elemento concreto. Se puede centrar en diversos fenómenos, desde una persona hasta una situación, un lugar, un animal o un objeto, etc. Estos textos descriptivos también pueden estar en un texto narrativo, porque están describiendo a ese personaje o ese lugar, como también en un texto expositivo. Del mismo modo, están en otros diferentes tipos de texto. Texto expositivo, la finalidad es dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. Estos tipos de texto nos informan sobre qué es una célula, qué es el sistema solar, qué son tipos de texto. Entonces son informaciones que sacamos en las enciclopedias, en los libros escolares, etc. Texto argumentativo. Tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. En este caso tenemos como los ensayos, las reseñas críticas. Son textos que el autor da su propia opinión sobre algún tema específico. Texto instructivo. Son aquellos textos que aparecen como apoyo informativo donde el contenido no sigue una secuencia. Su comprensión requiere de estrategias de lectura no lineal. Son textos que aparecen en infografías, mapas, diagramas, tablas, formularios, inclusive en facturas, vales y otros documentos similares. Es decir, como los narrativos que van de margen a margen ese texto, sino son frases cortas acompañadas de imágenes. En este caso, este mapa mental es un texto discontinuo porque tiene textos e imágenes. El texto instructivo es aquello que permite instruir, enseñar algo. Entonces nos dan los pasos de cómo armar un mueble, de cómo realizar un juego, de cómo evacuar un lugar, de cómo lavarse las manos. Y por último, el texto dialógico. Se caracteriza por el intercambio comunicativo entre dos o más interlocutores, de tal forma que estos participantes se turnen en los papeles de emisor y receptor. En este caso tenemos como las historietas, las guías teatrales, las entrevistas, entre otros. Vamos a ver uno de los textos, el texto argumentativo. Un texto argumentativo es aquel texto oral o escrito en los que el autor persigue la transmisión de una perspectiva en torno a un tema o una serie de temas específicos. Es decir, que tienen como objetivo convencer al lector de asumir una postura determinada. Entonces, estos tipos de texto, la intención es convencer al que está leyendo esos tipos de texto y también dar opinión sobre un tema específico. Las características están: la intención persuasiva. Tener una intención persuasiva, o sea, querer convencer al lector de algo. Emplear argumentos para convencer, que son proposiciones razonadas mediante la exposición paulatina y cuidadosa de información, acompañada de su interpretación deseada. En este caso, el escritor tiene argumentos para tratar de convencer. Organiza su contenido del modo más conveniente para el fin buscado. Cada texto tiene un contenido conveniente para lograr el objetivo que se está realizando en ese texto argumentativo. Hecho a mano a estrategias típicas de otros tipos de textos, como los expositivos y narrativos, es decir, saca de otros textos para poder dar su argumento.
no siempre responde a una secuencia argumentativa formal, especialmente cuando se trata de la lengua hablada. En este caso, cuando son los foros, los textos no siempre van de un lenguaje formal, sino entran las discusiones y se muestran algunas lenguas coloquiales. Pueden emplear distintos tipos de argumentos, lógicos, emocionales o efectivos. Tipos de textos argumentativos. Entre estos tenemos ensayos. Se trata de textos de tipo literario, en los que el autor discurre o reflexiona libremente sobre un tema de su escogencia, para proponer estéticamente un punto de vista. En estos tipos de textos, el autor da su opinión sobre un tema y argumenta diferentes puntos de vista. Propaganda electoral. Textos típicos de las contiendas políticas, que intentan convencer al otro mediante argumentos más o menos racionales o emocionales, de asumir una postura política específica de cara a una elección, a la militancia, etc. En este caso, son las que hacen los candidatos en un foro y cada uno da su propia opinión, tratando de convencer al auditorio o al público para que voten por ellos. La publicidad. Aquellos textos vinculados en el consumo de productos. En este caso, esta publicidad se encarga de ofrecer productos para que la gente lo compre. Texto de opinión. Aparece en los medios de comunicación, editoriales o artículos de opinión. Suelen promover ciertas perspectivas social, política o intelectual entre los lectores de un diario o espectadores o un programa televisivo. En este caso son los artículos que vienen en los periódicos, en las prensas o en programas de televisión que los periodistas dan una opinión sobre un tema de la actualidad o de algún tema importante. Textos legales. Muchos textos legales defienden un tipo de interpretación de las leyes escritas en códigos o en la Constitución, mediante argumentos, deducciones y referencias en casos pasados, en los que hacen los abogados en juicios. En estos casos, en el Congreso se realizan algunas leyes y discuten sobre ese tema, o en los juicios de abogados que dan su propio argumento para defender a un cliente. Y por último, la reseña crítica. Este texto argumentativo se trata de referenciar una película, una obra, un personaje, dando opiniones o dando su punto de vista de lo que se está hablando. La estructura de un texto argumentativo. Un texto argumentativo se compone generalmente de tres partes fundamentales. Introducción o planteamiento, que es el punto de partida o planteamiento de una situación inicial, de la cual se debería desprender el problema a abordar en el texto. También se conoce como premisas o datos. En esta parte se escribe el tema que se va a tratar. Tesis o proposición, que es el argumento. Es un conjunto de ideas a defender argumentalmente o contradecir, las cuales suelen desprenderse del planteamiento a modo de inferencias. Entonces aquí ya empieza a argumentar, a dar su punto de vista del tema que va a tratar. Conclusión o síntesis. Etapa final a la que conducen los argumentos y que resume el punto de vista en la materia del autor del texto. Aquí ya viene ya resumido el punto de vista que dijo en el argumento o en la tesis. Vamos a ver el siguiente ejemplo de un texto argumentativo. Los videojuegos. Los videojuegos cada vez más van adquiriendo mayor importancia en nuestra sociedad. Seguro que estarán de acuerdo en esta afirmación. Ya no son solo una distracción de unos pocos. Incluso el creador de la Nintendo DS, Shigeru Miyamoto, ha dicho, los videojuegos nos hacen mejores. En este caso de la introducción nos está presentando el tema sobre los videojuegos. A pesar de esto, son diversos los sectores que no apoyan esta opinión. Por eso catalogan los videojuegos de perjudiciales y no dudan en decir que empeoran la educación de los niños. Y eso es una gran mentira. ¿El por qué? Los videojuegos estimulan una parte del cerebro, mejoran la psicomotricidad en los niños y la rapidez mental en los jóvenes. El punto malo de este tema es que pueden ser adictivos como todas las otras formas de ocio. Los padres, si no prestan atención necesaria que un niño necesita, a este le puede causar daños morales el jugar a videojuegos para mayores de 18. Otro punto en contra es el empeoramiento de la vista debido al exceso de horas delante de la pantalla del televisor o del portátil. Yo a los 12 años ya jugaba con mi consola a matar marcianitos. Pero no todo lo que rodea al mundo de los videojuegos es negativo, porque consolas como la famosísima Nintendo Wii ayudan al niño en la percepción de su alrededor
y en la movilidad de las muñecas y de las manos. Otro punto a favor de este método es que a los niños les parece muy divertida. Entonces ya tenemos aquí la tesis o el argumento que da su punto de vista, da uno algunos puntos malos y puntos positivos y su experiencia en los juegos, pero defiende a los videojuegos. En definitiva, las innovaciones son el plan nuestro de cada día y nos ayudan en la vida cotidiana, es decir, son buenas. Los videojuegos son innovaciones importantísimas que cada día aportan novedades que en un futuro próximo no deparará agradables sorpresas. Por lo tanto, debemos desterrar la idea de que los videojuegos solo están destinados para un sector de la sociedad. Los videojuegos hace tiempo que han llegado y lo han hecho para quedarse. Aquí ya tenemos la conclusión y vemos que da la importancia del videojuego en su último párrafo. Aquí ya nos da su conclusión, lo más importante de su aporte sobre los videojuegos. Tenemos algunas palabras muy importantes como definitiva, es decir, por lo tanto, que son muy importantes para los textos argumentativos. Estos son los conectores. Entonces esas palabras que vimos en el texto argumentativo y que son importantes son los conectores. Son palabras o expresiones que permiten señalar una relación entre dos oraciones o párrafos. Tenemos algunos tipos de relación. Enlazar ideas similares o añadir una nueva idea, tales como otra vez, de nuevo, también y igualmente, de igual importancia, asimismo, además, por otra parte, de la misma forma, al lado de. Por ejemplo, mi casa es demasiado lejos. Además, es muy pequeña para realizar la reunión. Este tipo de conectores se llaman conectores aditivos, porque añaden una oración al párrafo anterior o a la oración anterior. Los otros son limitar o contradecir una idea. Entonces estos son conectores contradictorios. Aunque, pero, a la inversa, recíprocamente, a pesar de igual importancia, asimismo, sino que, no obstante, al contrario, por otra parte, de otra manera, hasta ahora. El examen estuvo muy difícil, pero logré realizar los ejercicios. Entonces, nos está diciendo que el párrafo, la oración anterior, el examen era difícil, pero lo logró hacer, los ejercicios. Entonces está dando una contradicción de la oración anterior. Indicar el tiempo o lugar. Son conectores temporales. Sobre, a través de, después, antes, alrededor de, a la vez, por encima de, eventualmente, finalmente, entonces. Por último, en primer lugar, entre tanto, ahora, después de esto. Por ejemplo, el lunes tengo una clase de gimnasia a las 8 a.m. Luego, una de yoga y finalmente, masajes con piedras calientes. Señala las relaciones causa o efecto. Entonces, estos son conectores casuales, es decir, explica la oración anterior o el párrafo anterior. Por tanto, por lo tanto, por lo que, por qué, pues, con qué, por consiguiente, luego, tanto que. Por ejemplo, yo realicé todas las actividades porque no tenía idea de cuáles eran. Entonces aquí está dando la explicación del párrafo anterior o la oración anterior, de por qué hizo todas las actividades. Indicar un ejemplo, resumen o conclusión. Estas clases de conectores se utilizan mucho para realizar la conclusión o el último parte de un texto argumentativo. Por ejemplo, de hecho, en otras palabras, esto es, mejor dicho, es decir, en conclusión, en resumen, para concluir, sea, en general, en suma, así, de este modo. Y marca la similitud. De la misma forma, de la misma manera, de forma similar, como, al contrario, después de todo, por el contrario, por otra parte, a pesar de. Mi madre llega estresada de su trabajo. Simultáneamente, preparaba la comida y callaba a mi hermano. Entonces está dando una similitud de dos oraciones. Uno de los textos argumentativos es el artículo de opinión. ¿Qué es el artículo de opinión? Un artículo de opinión pertenece al género periodístico y consiste en un texto que expresa la opinión del autor sobre un tema de la actualidad, tras ser interpretado y analizado de manera minuciosa.
El artículo de opinión suele ser publicado en un periódico o en una revista y se diferencia de un artículo editorial porque lleva la firma del autor. Entonces aquí vemos un artículo de opinión de un tema específico y va el autor que lo escribió. Casi siempre lleva la foto y su firma. Características del artículo de opinión. Extensión del texto. Suele ser breve, alrededor de 800 palabras. Nombre del autor. Siempre debe aparecer, puede no ser un periodista, aunque debe estar especializado en el tema a abordar. Análisis de opinión. Debe contar con argumentos y fundamentos. Entonces debe tener argumentos para poder defender o contradecir ese artículo que está escribiendo. Tipo de texto. Puede ser esporádico o ser parte de un espacio de una editorial, dominado columna de opinión. Tema a tratar. Puede ser de los más variado, siempre y cuando sea sobre un hecho de la actualidad. Que los temas sean variados y que sean noticias o sean temas de la actualidad para poder hacer ese artículo de opinión. Libertad de criterio del autor. Puede estar alineada o no con el perfil de la editorial que lo publica. Objetivo. Consiste en brindar una mirada personal del autor para despertar la conciencia crítica del lector. Entonces, en este objetivo también los que leen también pueden hacer una crítica sobre ese artículo de opinión. El público receptor e interesado. Suele ser muy amplio, no necesariamente especializados en el tema. Entonces, como están escritos en periódicos, esos artículos los puede leer cualquier persona y pueden dar su opinión sobre el tema que está escrito. Estructura de un artículo de opinión. Entonces, aquí vemos un artículo de opinión del espectador. Tenemos aquí el autor, su artículo, el título, el nombre del periódico que es este, la sección del periódico que está de azul, el autor que está de rojo, el título del artículo y el artículo. Entonces el artículo debe tener un título, identifica de manera clara el tema analizado y debe ser atractivo para el lector. Entonces ya es una frase bonita que llame la atención del lector. Introducción. Detalla la información más relevante de manera resumida para situar un contexto al lector. Entonces aquí ya se habla sobre el tema de que se va a tratar de una forma que el lector se interese por el artículo. El cuerpo desarrolla el análisis del autor propiamente dicho, con argumentos y ejemplos. Entonces aquí ya vienen los argumentos, la opinión del autor y también demuestra ejemplos sobre el tema. Conclusión. Detalla el resumen del análisis del autor o puede ser una frase breve que invite a la reflexión. En este último, lo más importante que sacó del cuerpo, una frase que haga reflexión al tema que se trató. Vamos a ver un artículo de opinión por Manuel Javois en El País. Isco Isco. El Madrid es el único club del mundo cuyo miedo cuando deja a sus futbolistas jugar con las selecciones no es que se lesionen, sino que jueguen bien. De hecho, uno puede romperse la rodilla, ser expulsado, dando una imagen penosa o parecer un tuercebotas en un partido que ve medio mundo, que eso provocará la compasión o chance habituales. Pero en el caso de que ese jugador haga un partido espectacular y marque 3 goles, se inicia una impactante investigación para saber por qué ese futbolista no hace directamente todos los 11 del Real Madrid.
Club experto en soportar toda clase de plagas en forma de debates nacionales. Uno de los más insólitos es el de por qué sus jugadores, si juegan bien, no juegan siempre, como si en el campo cupiesen 30. Merece la pena detenerse en el caso de Isco. Hoy triunfa en la selección y es fijo para Lopetegui para ser descartado por Del Bosque para el Mundial 2014 y la Eurocopa 2016. Entre ese año y su confirmación en la selección, Isco ha jugado 3 finales de Copa de Europa, la última como titular, y ha ganado las 3. Esta temporada en la que se le reprocha a Zidane que Isco no juegue. Isco es el segundo jugador que más ha disputado con Zidane y se le va acercando a Asensio, dos jugadores que no son titulares indiscutibles y que el francés sin embargo utiliza para todo, también para tumbar al PSG en el Champions. Dos jugadores junto a Lucas Vázquez con los que Zidane ha sostenido hasta ahora un modelo de éxito que difícilmente se logra emprender sin incendios. Plantillas con 16 jugadores que pueden ser titulares en cualquier circunstancia y ante cualquier rival. Jugadores que no son convocados para jugar una final de Champions en la Cardiff, después de jugar el año pasado en Milán y tirar el primer penalti, Lucas Vázquez. En la discusión se observa, por lo demás, cómo asoma el viejo patriotismo que rodea a la selección española, tan incapaz de ver un penalti en el área propia como de decirle algo a la generación del con todo lo que nos ha dado. Ese espíritu que aspira a reformar el código penal para conseguir a sus héroes inmunidad absoluta. Por el bien de la selección en Rusia, podría crearse un estado de excepción que decida las alineaciones de Madrid de aquí a final de temporada con las que tener a las internacionales en la mejor forma posible y con la moral intacta. Así, puede conseguir obligar a Zidane a reservar a Isco, que Isco gane solo el Mundial y pedir la dimisión de Zidane por no ponerle, no sería nuevo ni original. Entonces aquí ya está dando la opinión en este artículo sobre el jugador en Madrid y la selección y las críticas que le hace a Zidane por no dejarlo jugar. Ahora vamos a ver otro tipo de texto, el texto narrativo. Dijimos que era una sucesión de hechos narrados de un personaje o varios personajes en un tiempo y un espacio. Los elementos de los textos narrativos son el narrador. Hay narradores de primera persona, segunda persona y tercera persona. Primera persona están el protagonista, que es el mismo narrador, pero es el protagonista del cuento, o del libro o la novela. Tenemos el narrador, que también está dentro de la narración, pero no es el protagonista, sino que ve y describe lo que el personaje principal está realizando. Este es un personaje secundario. Hay de segunda persona que casi no se utilizan en estos tipos de texto. Y el otro es el narrador de tercera persona. Es el narrador que escribe los cuentos o las novelas, pero no están dentro del cuento. Está el narrador omnisciente y el narrador observador. El narrador omnisciente es aquel que lo asimilamos como un dios, porque sabe lo que piensa, lo que dice, lo que sueña el protagonista del libro. Por ejemplo, anoche soñó que lo venían a atrapar a algunos bandidos, pero él logró escapar por la ventana sin ser detectado. Al despertar, resultó que estaba en el suelo. Entonces él, ahí en ese caso, está narrando lo que el protagonista soñó. Entonces, sabe lo que sueña y lo que piensa. Y el otro es el observador, solo escribe lo que observa en el texto. Personajes. Se clasifican en protagonistas, son los que están durante todo el cuento, antagonistas, aquellos que son los villanos, y los secundarios que están durante el cuento, pero son personajes claves para que esta narración se realice. El espacio. El espacio es el lugar donde se realizan los hechos. Y el tiempo. Entonces el tiempo es pasado, presente, futuro. Hay otras clases de tiempos, vamos a averiguar cuáles son los tiempos de textos narrativos y las vamos a escribir ahí. Textos narrativos cuentan una sucesión de hechos que reciben un nombre de argumento que tiene 3 partes. Inicio, que es donde se presentan los personajes, el lugar
y el trama que va a comenzar esta narración. El nudo son los problemas que presenta el personaje o los personajes. Y el desenlace ya es la solución de dichos problemas. Los diferentes tipos de textos narrativos son el cuento, la fábula, el mito, la leyenda, la novela, las crónicas, entre otros. Otro tipo de texto es el texto expositivo. El texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado, con la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. En ese sentido, el propósito. Es decir, son textos que nosotros encontramos en enciclopedias sobre un tema que es de interés. Por ejemplo, qué es la célula, qué es un computador, la gramática, etcétera. Las características del texto expositivo son: la redacción del texto es objetiva, es decir, lo que está escrito. Se escribe en tercera persona. Por ejemplo, el texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado. Entonces, en este caso estamos hablando en tercera persona, no como los textos narrativos o, o textos argumentativos que hablan unos en primera persona. Hace uso del lenguaje claro y preciso. Entonces, el lenguaje claro de lo que es el tema abordado. Se apoya en el uso de recursos como los conectores, la comparación o la enumeración para facilitar la fluidez del discurso. Entonces, en este caso es muy importante esas comparaciones, ya que da la información clara de lo que es el tema que se está investigando. Tipos de texto expositivos. Tenemos de texto expositivo de carácter divulgativo, destinados para un público amplio que no precisa de un conocimiento previo de dicha información. Por ejemplo, las enciclopedias, los textos escolares o los artículos periodísticos, entre otros. Entonces aquí son donde podemos sacar información como el internet o buscar un tema que es de una tarea que nos pide el profesor, como las células, como el sistema óseo, etc. Textos expositivos de carácter especializado, destinados principalmente para especialistas en determinadas materias. Los, los contenidos contienen vocabulario técnico, por ejemplo, las monografías o las tesis académicas, los escritos jurídicos o los artículos científicos. Entonces ya son textos ya más especializados para los que están haciendo o estudiando una profesión. La estructura de los textos expositivos son la introducción, que es donde se presenta el tema que se va a escribir o se va a exponer. El desarrollo ya viene más amplio, los temas a tratar, explicando paso a paso el contenido. Y la conclusión es el resumen y lo más importante del desarrollo. Continuamos con las redes sociales. Las redes sociales son plataformas digitales formadas por comunidades de individuos con intereses, actividades o relaciones en común, como amistad, parentesco, trabajo. ¿Para qué sirven las redes sociales? Comunicar y compartir. Las redes sociales funcionan como plataforma para el intercambio de información u opinión. Según el tipo de red, varían las funcionalidades y el tipo de comunicación que se establece entre los usuarios. Entonces aquí podemos compartir videos, archivos y dar una opinión sobre dichos textos. Mantener o establecer contacto. Las redes permiten a todas las personas que poseen acceso a Internet crear un usuario en la red y conectarse con otras alrededor del planeta que también estén adheridos a esa red social. Entonces también permiten una conexión, tener una relación de varias personas. Informarse. El gran caudal de información que circula en las redes sociales permite a los usuarios mantenerse informados sobre acontecimientos importantes o temáticas de interés. Entonces también sirven para informarnos de cualquier cosa. Entretenerse. Las redes sociales crean comunidades de usuarios con intereses similares sobre determinadas temáticas. Entonces también hay muchos videos, muchas imágenes que sirven para entretenerse y que nos dan esas redes sociales. Vender y comprar. Muchas redes sociales se han erigido como canales para la compra y ventas de bienes o servicios. También es un medio para que las personas puedan vender o comprar algún objeto.
Características de las redes sociales. Están formados por una comunidad virtual. Son comunidades masivas que se extienden a lo largo del planeta. Entonces, se puede intercambiar en todo el planeta. Pueden ser utilizadas desde computadoras, tablets o dispositivos móviles. Son de acceso gratuito, aunque muchas de ellas ofrecen mayores funcionalidades a cambio de un pago mensual o anual. Toda la mayoría de esas redes son gratuitas. Brinda información en tiempo real. Como ya se había dicho, brinda información. Permite a cada usuario crear un perfil dentro de la red. Ventajas de las redes sociales. Son inmediatas. Las redes sociales funcionan en un tiempo real. Es decir, se envía alguna imagen o un video y de una se comparte para todo el mundo. Han derribado barreras culturales y etarias ya que llegan a una gran porción de la población. Entonces puede llegar a varias personas. Acortan distancias. Las redes sociales permiten comunicarse con amigos, familiares y cualquier usuario de la red sin importar la distancia geográfica. Entonces, esas también sirven. Son las ventajas de las redes sociales. Aumenta la visibilidad de las marcas. En los últimos años, la publicidad y la creación de perfiles corporativos y de marcas han hecho de las redes sociales un nuevo mercado. Permite conectar compradores y vendedores de todas partes del mundo. Entonces, aumenta las marcas de las publicaciones que hacen varias empresas. Funciona como un canal de aprendizaje, entretenimiento e información. Las redes sociales funcionan como medios para viralizar determinada información. Entonces aquí también en las redes sociales puede uno aprender, conocer e informarse. Permiten compartir información. Las redes permiten compartir archivos de manera instantánea y sencilla, documentos, música, fotografías y videos. Brindan oportunidades laborales. Existen redes que permiten dar a conocer el perfil laboral de los usuarios. En esta también sirven para buscar empleo, como tutrabajo.com y otras empresas, otras páginas. Desventajas de las redes sociales. Aspectos negativos. El ciberacoso es uno de los principales riesgos de las redes sociales y ocurre cuando un individuo o grupo de individuos acosa o hostiga a otro mediante las redes sociales. Bueno, esto es muy común o se realiza mucho en estas redes sociales. El grooming es uno de los mayores peligros dentro del ciberacoso, también llamado engaño poderasta. Consiste en el acoso adulto hacia menores de edad por medio de las redes sociales. El grooming es un delito penal y debe ser denunciado. Las fake news es la información falsa o sin chequear que circula gracias al exceso de información que hay en Internet. Esto puede generar confusión en los usuarios y dificultad en la comprensión de los acontecimientos. Acceso indiscriminado a contenidos sensibles. Existen en las redes contenidos de tipo sexual o violentos que muchas veces resultan inadecuados, sobre todo para grupos sociales vulnerables como los niños. El abuso en el uso de las redes sociales. El uso excesivo de redes sociales puede llevar a la pérdida de contacto con el mundo tangible y provocar adicción. Entonces aquí es una de las causas que puede separar de la familia por estar dentro de las redes sociales. La viralización de información. En la reproducción masiva de información es la reproducción masiva de información. Puede ser un aspecto positivo cuando la información que se viraliza es de agrado para el individuo, pero puede ser negativo cuando se viraliza la información confidencial o de daño de algún modo a un individuo al perderse su privacidad. Tenemos otro tipo de texto, son textos discontinuos que no van en forma secuencial como los textos narrativos. Existen 4 tipos de señales de tránsito. Señales de información, como su nombre lo indica, su papel es proporcionar información sobre los servicios y lugares que nos vamos a encontrar en el camino. Son de fondo azul con el texto blanco y símbolo negro. Entonces aquí tenemos las señales de información. Aeropuerto, servicio mecánico, correo,
restaurante, hotel. Estos son los tipos de señales de información. Señales reglamentarias. Tiene como objetivo mostrar los límites y prohibiciones que hay en el camino. Su violación constituye una falta que puede ser sancionable. Son símbolos geométricos con borde rojo, fondo blanco y letra negra. Entonces tenemos aquí pare, prohibido girar a la izquierda, prohibido girar en U, conserve su derecha, prohibido tocar la bocina. Todos estos son señales reglamentarias. Las señales preventivas. La función de estas señales es mostrar al conductor los riesgos o factores de atención existentes en el recorrido. Estas señales son de color amarillo y con símbolos y letras negras. Entonces aquí nos muestra curva, curva, curva y contracurva, curva en S, pendiente ascenso y pendiente descenso, estrechamiento, y estas son las señales de tránsitos preventivas. Y hay unas señales que son de flechas blancas, indica la dirección a la que el conductor debe conducir en una vía. De piso son las menos conocidas, pocas personas incluso las reconocen como señales de tránsito. Son marcas en el asfalto que pueden ser de tres tipos: las líneas amarillas, las líneas blancas y las líneas blancas que también se usan para delimitar las vías. Recuerde que estos son temas importantes para la prueba diagnóstica. Ahora vamos a ver un texto narrativo que es la literatura griega. Literatura griega es denominada literatura griega toda aquella escrita por autores originarios de Grecia o en idioma griego. Por lo general, cuando hablamos de literatura griega nos referimos a la literatura griega antigua o clásica. Sin embargo, es importante destacar que cuando decimos literatura griega, también podemos estarnos refiriendo a la literatura griega moderna. Literatura griega antigua. La literatura griega antigua, también conocida como literatura griega clásica, es aquella anterior al año 300 a.C. En este sentido, comprende los textos más antiguos en un idioma griego antiguo hasta el siglo IV y el auge del Imperio bizantino. Los géneros que más se destacan son la poesía épica griega. La epopeya era un género versificado en la antigua Grecia. Fueron poemas épicos divididos en cantos, tanto como la Ilíada como la Odisea, ambos de autoría atribuida a Homero. Otro ejemplo de poesía épica la constituye la obra Teogonía, compuesta por Hesíodo, donde relata el origen del cosmos y el linaje de los dioses. Épica significa las hazañas de un héroe durante la historia. Poesía lírica griega. Poesía lírica griega de que tenemos noticias empieza a cultivarse entre los siglos VIII y VII a.C. Era compuesta para ser recitada con el acompañamiento de una lira, de ahí su nombre. Entre los principales autores están Safo, Alceo de Mitilene, Anacreonte, Alman de Esparta, Íbico, Estesícoro, Simones de Ceos, Pindaros, Baquílides, a los cuales podríamos agregar a Arquíloco, Genofanes y Solón. Teatro griego. La literatura dramática griega está compuesta por tragedias y comedias. Surge en el siglo V a.C. a partir de los cultos dionysíacos. Sus principales representantes son Esquilo, los libros Los siete contra Tebas, Los suplicantes, La Orestiada y Prometeo encadenado. Sófocles, Edipo Rey, Antígona, Ayas, Electra y Filoctetes. Eurípides, Las Bacantes, Medea, Alcetis, Las Troyanas, Hipólito, Helena, Orestes. Aristófanes, Las nubes, Las avispas, Lisístrata, Las ranas. Este teatro griego se caracterizó más por la tragedia. Características. Temática. Los temas inspirados mayoritariamente
en leyendas y eventos históricos. Héroes y dioses. La presencia de los héroes legendarios y dioses de la mitología griega era una constante en las obras. Lo más importante eran los personajes héroes y dioses. Importancia de la retórica. Se daba la gran importancia al empleo de una retórica elevada y persuasiva. Equilibrio y proporción. Las ideas de claridad, mensura y sencillez y proporción eran fundamentales en la creación literaria. Los géneros fundamentales eran la poesía épica y la lírica y el drama, comedias y tragedias. Uno de los géneros de las obras de la literatura griega era la tragedia griega. ¿Qué es la tragedia griega? La tragedia griega es un género dramático creado en la antigua Grecia, cuyos argumentos giran en torno a la fatalidad del destino asignado por los dioses. En este sentido, nace de la mano de la mitología clásica. La tragedia griega pretende mover el temor y la compasión, elementos fundamentales para lograr la catarsis. De allí que el desenlace siempre implica la caída del héroe. Entonces, aquí esta tragedia se caracteriza por los momentos trágicos y hasta la muerte del héroe, o los problemas que tuvo, o los problemas que tenía, toda la tragedia, muerte, asesinatos, desdichas que tenía el héroe. Por eso se llama tragedia griega. Autores y obras. Los principales representantes de la tragedia griega que se conocen fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides. Esquilo, 525 a.C. a 455 a.C. Esquilo es considerado el primer gran dramaturgo griego. Fue partícipe de la victoria de los griegos contra los persas, por lo que su obra, Los persas, le mereció rápidamente la fama. Escribió casi un centenar de tragedias, pero solo han sobrevivido algunas pocas. Sófocles, 496 a 406 a.C. Sófocles ganó la fama tras vencer como dramaturgo contra su predecesor Esquilo, un autor prolífico, merecedor de numerosos premios y reconocimientos. Amigo cercano de Pericles, hoy solo le quedan de sus obras 7 títulos. Eurípides, 480 a 406 a.C. Eurípides completa la tríada de los grandes dramaturgos de la Grecia clásica. A diferencia de sus predecesores, no siempre fijó su atención con las figuras míticas, sino que dio lugar a los dramas propiamente humanos. Entonces recuerde que tragedia es todo lo trágico que sufre el héroe durante la obra, que puede ser hasta la muerte del mismo actor principal. Ahora vamos con otro texto narrativo que es la crónica. Los orígenes de la crónica se remontan al griego crónica, vocablo proveniente de cronos, tiempo, ya que alude a una narración ordenada según su línea temporal. Por eso las primeras crónicas que se conocen eran justamente relaciones de hechos ordenados según el momento histórico, semejantes a diarios íntimos o a reportajes. Las crónicas es una narración como una línea de tiempo, que marca las fechas o semanas o los días o las horas que le suceden a un personaje o varios personajes. Tipos de crónica. La clasificación de género de la crónica es siempre debatible, pero suelen clasificarse de acuerdo a su enfoque o temática y el grado de fidelidad con la verdad histórica que demuestren. Crónica periodística, crónica deportiva, crónica negra o de sucesos, crónica política, crónica de sociedad, crónica de viaje, crónica literaria o crónica histórica. Breve crónica de un viaje a La Habana. Fragmento. Marta Ruiz. Hace 2 meses tomé un avión y me fui para La Habana para ver de primera mano lo que estaba pasando allí. Madrugué para el hotel El Palco, en cuyo centro de convenciones se producen los encuentros gobiernos-guerrilla. Contrario a lo que se piensa, allí hay poca prensa colombiana. Aquel día, víspera final de una ronda que había empezado con los ánimos caldeados por el secuestro de 2 policías, no estaban sino los corresponsales de RCN y Caracol y un puñado de periodistas cubanos. Esa mañana Iván Márquez se paró frente al micrófono y leyó las 10 propuestas mínimas para el reconocimiento político de los campesinos. Siempre nos salen 10, comentó a la hora del café, refiriéndose al ritual cotidiano de presentar ideas sobre lo que su contraparte del gobierno, Humberto de la Calle, llamó lo divino y lo humano. Márquez aprovechó el receso para terminarse un grueso habano que ya se había fumado a medias.
Para entonces no se conocía la foto en la que el jefe guerrillero posa para la cámara en una moto Harley Davidson y que nos confirma junto al tabaco que la revolución de Márquez no se contrapone con ciertos placeres. Entonces aquí nos cuenta un suceso desde la madrugada del hotel hasta la toma de la foto en una moto Harley Davidson. Entonces esas son crónicas que empiezan desde un principio hasta un fin, señalando en la mayoría de veces el tiempo que suceden estos hechos. Listo, muchachos. Entonces aquí terminamos el repaso de prueba diagnóstica del grado octavo. Espero que investiguen más y realicen los apuntes para tener en cuenta cuando presenten esta prueba. Que tengan un feliz día y hasta la próxima. Muchas gracias.